Ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellos que van a ver por diferido. Estamos en nuestro estudio especial del libro de Levítico. Hemos venido trabajando acerca de lo que tiene que ver la línea sacerdotal y hemos estado propiamente enfocados en este primer capítulo del libro de Levíticos. Vamos a orar para iniciar. Vamos a iniciar con pie derecho este tiempo especial. Oremos, oremos. Bendito eres tú, Padre, Rey del universo. Te honramos, te agradecemos y te decimos gracias. Gracias por esta oportunidad, esta bendición, la vida, la oportunidad de poder compartir con mis hermanos y poder tener este hermoso tiempo para meditar, reflexionar, analizar sobre tu palabra, Señor. Te pido desde ya tu guía, tu dirección y sobre todas las cosas, ayúdanos con sabiduría y entendimiento para poder ir aplicando lo que vamos aprendiendo a nuestro diario vivir. Te honramos y te agradecemos en tu nombre, Papá Dios, por todas las bendiciones. Amén y amén. Muy bien. Como estamos en este análisis del libro de Levítico, en los primeros capítulos, como ya hemos dicho anteriormente, en el libro de Levítico vamos a encontrar cosas muy especiales. Recordemos que Levítico es Baikra en hebreo y Baikra hace referencia a ese llamamiento y un llamamiento propiamente al proceso sacerdotal, ¿sí? Eso es Baikra, es ese llamado que nosotros hacemos, ese llamado que nosotros desarrollamos sobre, eh, perdón, ese llamado que nosotros recibimos de parte de Dios para el proceso sacerdotal. Eso es lo que hemos venido observando en este ámbito. Ahora bien, como ya habíamos visto en el proceso de la presentación, en la primera sección que estamos trabajando es netamente la línea de los sacrificios. Habíamos hecho en las clases pasadas netamente esa relación entre el sacrificio que aquí está siendo presentado y el sacrificio pascual que está en el libro de Hebreos. Entonces hay una relación con el Mesías. Obviamente aquí en Baikra, en Levítico, está presentando lo que el pueblo de Israel iba a hacer. Y para ello, tengo que hacer una pausa. Y hay una pregunta muy fundamental que nosotros debemos hacer. El sacrificio, y aquí sí nos toca meditarlo, ¿sí? El sacrificio era la representación de nuestra vida. El sacrificio era un símbolo de mi realidad de vida. ¿Qué piensan ustedes o qué viene a sus mentes al escuchar ese término de sacrificio? Mi querido Shalom con Reinaldo, todos. un gusto saludarle, hijo mío. ¿Cómo le va, Doc? Buenas noches, shalom con todos y feliz año también para todos. Mm, Igualmente. Pastor, no sé si de pronto me equivoco, pero eso me hace recordar mucho el texto de Romanos 12:2. Ok. 12:1. Presentaos 12, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. sí, exacto. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué sería, mi querido Reinaldo? Pues, a ver, si el sacrificio, para yo poderlo entregar, tiene que estar un sacrificio en buenas condiciones, un sacrificio aceptable. Entonces, mi vida tiene que ser claro, tiene que ser presentada en condiciones aceptables, en santidad, permitiendo precisamente que si yo le voy a ofrendar mi vida al Señor, esta tiene que ser cubierta por la presencia de Dios para que pueda ser un sacrificio aceptable para Él. Mm, ¿Puede ser? sí, sí, es perfecto. Ahora,
Visto desde ese ámbito, entonces el sacrificio viene siendo ese símbolo representativo, ¿sí o no? Sí, sí. Muy bien, excelente. Ese es el punto de Levítico. Levítico, ahora que usted lo va a entender o ahora que está trabajando, tiene que observarlo como ese símbolo en el cual yo me represento delante de Dios. O sea, yo me represento como ese sacrificio vivo delante de Dios. No es que usted ahora va a ir a hacer un sacrificio, va a ir y matar al corderito y dice, ahora yo presento este sacrificio. No, no, no. Sino que usted es el símbolo sacrificial. Ahora bien, eso para, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, ya que lo topó en este caso mi querido Reinaldo, de decir que debes presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Entonces yo tengo que sacrificar mi cuerpo. La pregunta es, ¿qué tipo de sacrificio deberíamos hacer? Si Jesús, Yeshua HaMashiach, Melech Israel, él ya presentó el sacrificio perfecto. Entonces, ¿qué tipo de sacrificio es lo que Romanos está pidiendo? Si el sacrificio pleno, perfecto, agradable, santo, presentó el Mesías para la redención de nuestros pecados, para la salvación de nuestro ser. ¿Qué tipo de sacrificio entonces sería el que está hablando Pablo en Romanos? Meditemos un poco. ¿Qué piensa, Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. mi Eh, querida Estela? de acuerdo a lo que las enseñanzas suyas y lo que me ha quedado es que tenemos que presentarnos como corbán, como ofrenda delante Oh, del Señor. muy bien. Entonces, el sacrificio que ahí está determinando tiene que ver con mi transformación integral de vida. Es un cambio constante de mí para perfeccionarme, para llegar a esa estatura, a la altura, a la medida de lo que dice el texto sagrado en la presencia del Señor. Entonces ahí vemos ya las diferencias de sacrificios que aparecen en las Sagradas Escrituras, las ofrendas y todo. Levítico está diciendo, hey, sí, ese becerro es tu representación. No es simbólico, es tu representación. Ese corderito es tu representación. Ya para el Nuevo Testamento, en el Mesías, el sacrificio de Jesús como tal es el sacrificio perfecto, pleno. Ya no hay necesidad de más sacrificios para la salvación. Él es la entrega perfecta, es decir, que uno ya no tiene que ir y presentar un sacrificio, un corderito, una vaquita como ofrenda, ¿no? Sino que a través del Mesías, de su vivencia, yo miro eso. ¿Cuál es mi sacrificio? ¿Cuál es mi corbán, mi ofrenda? Es que yo empiezo a transformar mi vida, empiezo a hacer ese sacrificio de transformación. ¿Por qué es un sacrificio de transformación? A ver, pensemos, ¿por qué creen que transformarme, cambiar, ser diferente es un sacrificio, Buenas noches con todos. mi Yo creo querida? que es un sacrificio porque nos cuesta deshacernos de las cosas que aparentemente para nosotros son buenas, pero ante los ojos de Dios no. O sea, cosas del mundo. Por Muy eso, bien, muy bien, excelente, muy buena. Ah, está asertivo tu comentario, mi querida Maffer. Mi querida Buenas noches. Jackie, Buenas noches, hermanos. A los tiempos reunirme. amén. Eh, Aplicando esto que se está reflexionando ahorita, en momentos difíciles, el transformarme yo y ser ese cordero en sacrificio vivo delante de Dios es, por ejemplo, si estoy pasando por una situación muy difícil, como
el acoso laboral, la injusticia social, y poner en práctica el que en la palabra de Dios nos dice, ora por tu enemigo, ama a tu prójimo. Ponerlo en práctica es difícil, es un sacrificio porque todos los días estamos diciendo, pero si me están ofendiendo, si me están lastimando, si estoy pasando por una enfermedad de mucho tiempo y no puedo encontrar una razón por la cual aparentemente yo he sido bueno y por qué me sucede esto a mí, y decir, Dios, descanso en ti de que esta voluntad que tú has permitido de una enfermedad tan larga en mi cuerpo, es tu voluntad agradable y perfecta. El decir, Señor, heme aquí, es por Ok, amor a mí. muy Entonces, bien. ese es un sacrificio vivo que todos Así los es. días ponemos en práctica. No es fácil amar al enemigo, no es fácil perdonar al que me está oprimiendo. Entonces, es un sacrificio muy fuerte. Aparte Así es, mi de lo que querida acaba de Jackie. decir la hermana Fernanda, de que apartarnos de las cosas del mundo que nos atraen, yo diría que también es una lucha más constante el practicar esto y llevarlo a nuestra vida diaria, de lo que Ujú. convivimos. De, por ejemplo, si el esposo me está maltratando y decir, Señor, tú me dices que por mi testimonio voy a hacer que este hombre cambie porque tú vas a hacerlo. O, por ejemplo, cuando en lo que yo he estado en las devocionales, decir, esperar en el tiempo de Dios es difícil. Cuando Ujú. uno quiere interceder, ayudarle a Dios a que cambien las situaciones, esperar en Dios es difícil, entonces ese es un sacrificio vivo, pienso yo. Gracias, mi querida Jackie. Así es. Así es. Muchas gracias, mi querida Jackie. Mi querida Sonia, cerramos contigo este espacio. Hola, pastor, buenas noches. Un abrazo para todos mis hermanos. Pastor, yo creo que la transformación es un sacrificio porque una de las cosas que más nos cuestan es morir a nuestro yo, morir a nuestro orgullo, Ujú. morir a nuestro ego. Es de los retos más grandes que tenemos frente a lo que el Señor nos ha mostrado y lo que espera de nosotros. Mm, Gracias, mi querida Sonia. Así es. Como ustedes pueden ver, entonces ya tenemos una idea clara para no confundirnos. Cuando habla acerca de los sacrificios dentro del libro Levítico, sí era la representación del cordero, de la vaquita, etcétera. El Mesías viene siendo ese sacrificio pascual, de acuerdo a lo que dice el libro de Hebreos. Entonces él se entrega plenamente. Pero lo que está diciendo Pablo en el libro de Romanos, presenta vuestro cuerpo en sacrificio vivo, ya no es el sacrificio en cuanto a la redención de pecado y a la salvación, sino se trata de tu lucha constante, diaria, de tu transformación diario que tenemos que hacer. Y ahí nos encontramos en eso. Ahora vamos al texto de Levítico. Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 2. Aquí vamos a ver algunos detalles acerca de la ofrenda, ¿sí? Dentro de esto, los sacerdotes o los que estaban presentes para recibir la ofrenda era de la línea de Aarón, ¿sí? Era netamente de ese ámbito. Y ellos dice que escuche el verso 1. Cuando alguna persona ofreciere oblación u ofrenda a Yahvé, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, que es la representación, olor grato. Todo eso tiene un símbolo muy especial. El aceite, hoy por hoy se puede establecer como esa línea de la unción del Espíritu de Dios o la manifestación del Espíritu en nosotros a través de la inspiración divina. En eso va esa línea. Cuando dice esa ofrenda de flor de harina, la harina, y eso sí escuche, la harina para ellos
era fundamental, porque era como para algunos de nosotros el arroz y como en México sería la tortilla. O sea, es el alimento primordial. Claro, aquí en el Ecuador también el pan y las pastas es muy consumido. Pero para ellos, si no había harina, no había vida. ¿Me explico? Es más, si no hay cosecha, no hay harina. Si no hay cosecha, no hay vida. Entonces, Pentecostés, que era la festividad de la cosecha, era el sentido de oblación, es decir, de bendición, esa entrega, esa presencia delante del Señor para agradecer que vamos a tener un año de alimento. Entonces, presentar como ofrenda esa flor de harina está diciendo yo presento también mi vida. Y el aceite en la inspiración, en la unción, es decir, todo esto es mi presentación delante de ti. Y dice el incienso. Y ya sabemos que las propias escrituras dice que la oración de los justos es como el aroma del incienso delante del Señor. Entonces, ¿qué nos está mostrando con eso? En símbolo, e interpretando las directrices, nos ayuda a entender algo muy lindo, que ya una ofrenda es mi representación de mi vida, porque el Espíritu de Dios que está en mí me lleva a hacerlo eso, y también es el proceso de mis oraciones delante del Señor. ¿Qué es la oración? Yo creo que a mi querido pastor Eliezer le va a encantar esto. ¿Qué es mi oración? ¿Qué es mi vida? ¿Qué es mi aceite? Es la adoración establecida delante del Señor. Entonces es un acto de adoración. ¿Sí? Eso es lo lindo en ese ámbito. Luego dice, y traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina, del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Yahvé. Ahora, ¿por qué al fuego? ¿Qué representaciones hay en el fuego? Bueno, hay varias, tanto positivas como negativas, pero dos representaciones muy puntuales, una positiva y una negativa. ¿Cuáles serían? Les escucho. Bueno, de mi punto de vista, de mi punto de vista, el fuego en sí quema ya, pero si quemamos cierta madera, desprende un olor que es agradable, ¿no? Ujú. Ah, sí, y que al ser humano le guste. Y Ok. en este caso aquí habla todo que de un puño coge de todo, lo mezcla bonito y lo pone a arder ya, para que Ujú. salga un aroma, ya. Para mí entender que es una representación de que fue agradable de lo que recibió de esa persona dado hacia Dios. Fue agradable a Dios, fue Ok. aceptable. Ok. Muy bien. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Muy bien. Es aceptable, es agradable. Entonces tiene una representación en esa línea. Alguien más que me ayude, sea positivo o negativo. ¿Qué es el fuego? ¿Cuál es la representación común del fuego? Puede ser tal vez eh, pasar por pruebas. Ok. Ok. El fuego también tiene esa tendencia, esa línea en cuanto a las pruebas. Ok. Una más. ¿Quién más? El fuego del Espíritu Santo puede ser. Ok. Muy bien. Entonces tiene esa representación como la manifestación o éxtasis que establece el Espíritu de Dios en la vida del ser humano. Oiga, qué interesante el fuego. Pero si Eh, nosotros revisamos en las Sagradas, mi hermana Sonia parece que tenía algo. Pastor, es que me llama la atención porque dijo inicialmente que algo positivo o una cosa negativa también con Ujú. respecto al fuego. Ok. Entonces, recordaba que la palabra pues habla del pozo o del lago de fuego y azufre que fue Oh. lanzado pues Satanás.
Entonces, y pues digamos que es una forma en que la palabra nos llama a que no todo, como dice el Señor Jesús, no todo el que me dijo Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muy bien, mi querida Sonia. El punto, y muchas gracias a cada uno por la participación, el punto aquí es muy lindo, ¿sabe por qué? Porque el término fuego, como tal, el fuego representa purificación. Entonces, en el momento que aquí en Levítico está utilizando el sentido de fuego, es un proceso de purificación. Pasar por fuego era purificar, ¿ya? Entonces, pasar por fuego la harina, el aceite, el incienso y todo, sí da ese olor grato, pero porque pasó un proceso de purificación. Pero el fuego también significa juicio. Tenemos el ejemplo Sodoma y Gomorra. ¿Qué cayó del cielo? Fuego del Señor, dice. Y tenemos otros ejemplos. El mismo Elías, cuando pide que haya delante del Señor esa ofrenda. ¿Y qué sucedió? ¿Qué cayó desde el cielo? Fuego, porque era el juicio que venía contra los sacerdotes de Baal. Entonces no solamente quema la ofrenda de Elías, sino que eso demostraba que ahora él es el Dios vivo y hay el juicio contra Baal o los sacerdotes de Baal. Entonces había juicio y como dice la hermana Sonia, Apocalipsis va a decir el lago de fuego donde será echado el Satán en este ámbito. ¿Se da cuenta? Entonces el fuego puede representar estas dos líneas. Por un lado, la purificación o la manifestación plena de Dios purificando nuestras vidas, pero a la vez esa misma purificación nos demanda un proceso de juicio. Si no nos conectamos con Dios, hay juicio. Si tú no cumples la ofrenda, acabas de realizar la ofrenda, escuche esto. Usted hace la ofrenda en ese momento. Ha sido purificado, pero no vive de acuerdo a esa purificación, juicio del Señor viene a su vida. ¿Se da cuenta? No era tan sencillo como nosotros pensamos. Ellos, el momento que hacían el sacrificio, sabían que si no cumplen, venía el juicio de Dios a sus vidas. Qué increíble este proceso. Sí, mi hermano Vladimir, si no me equivoco. Amén. Sí, pastor, buenas noches. Muchas gracias, como siempre, por sus enseñanzas tan importantes. Pero ahí me dejó una inquietud grande usted cuando dice que el Ujú. fuego es purificador, pero el agua también no tiene ese mismo sentido, Sí. mientras que el fuego y el agua son son el antítesis del uno del otro, o el fuego le contrarresta al agua ahí ya me Ujú. confundí, pastor, perdón. No, no lo mire filosóficamente, Ok. porque entendamos, los cuatro puntos cardinales y las cuatro esencias del universo, en el cual va a aparecer el término Dalet en hebreo, que también va a aparecer Apocalipsis, eso es numerología bíblica. Dentro de sus cuatro esencias del universo está el fuego, el aire, el agua y la tierra, Ujú. ¿sí? Entonces están presentes para la vida, para el desarrollo, para la existencia. Es parte del proceso. Uno pareciera que es la antítesis el uno del otro. Sin embargo, recuerde lo que dice una de las plagas de Éxodo. Si no me equivoco y la mente no me falla, parece que es la octava plaga, que dice que cayó granizo y fuego juntos. Ujú. Y el granizo es agua. Entonces, ¿qué hubo? Ese es un sentido de la purificación en su máximo esplendor. El agua es purificación, pero el agua tiene algo más. El agua tiene un sentido de eternidad, ¿sí? Entonces, dentro del contexto bíblico, no solamente es purificar, sino que también tiene el sentido de la eternidad, ¿ya? Entonces, sí, va en esa línea, mi querido Vladimir, pero entendamos que los dos se utilizan en la Biblia como símbolos de purificación.
Y quizás también algo tiene que ver eso por lo que cual cocinamos y usamos fuego para cocinar los alimentos. O Fuego y esos. agua. Ajá. Ok. Muy Entonces, interesante, pastor. sí, de ahí si entramos ya en procesos filosóficos, hay mucho que entender en esa línea porque en nosotros tenemos fuego y agua en nuestro carácter y en nuestro temperamento, en nuestra vida. Y ahí es increíble ir viendo al ser humano desde ese ámbito, que esto ya lo presentaron en la antigüedad los filósofos. Entonces hay Ujú. otras líneas bien bonitas. Eso, mi querido Vladimir, pero muchas gracias. Esto nos ayuda Muchas gracias a ir también. entendiendo esa línea. Ok, una vez que vemos esto, vamos a ver que, y les voy a explicar que en este capítulo 2 va a trabajar mucho en ese ámbito, pero revisemos el verso 12, capítulo 2, verso 12. ¿Ya? ¿Lo tenemos? Dice el 12, como ofrenda de primicias, la ofreceréis al Señor, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás, ¿qué cosa? ¿Qué otra cosa se añadió ya a las ofrendas? La sal. Sal. La sal, muy bien. Ahora, en el Evangelio de Mateo, ¿qué nos dijo Yeshua, Jesús, a nosotros? ¿Qué somos? Sal La del sal de mundo. sal del mundo. Son la sal, la luz y la sal del mundo. Oiga, qué interesante. ¿Por qué todo esto se conecta? La sal se utiliza para purificar. Es otra forma, aparte del agua, aparte del fuego, la sal también tiene un sentido de purificación. Pero es interesante, y aquí les pongo el estudio que va a realizar, en este caso hay un autor, ah, por aquí le tengo a este, Edesio Sánchez Cetina. Edesio Sánchez Cetina, en su libro sobre descubriendo la Biblia, cuando entra al Evangelio de Mateo, es lindo la investigación que hace cuando dice, si la sal no da la sazón, será tirada al piso y pisado por los caballos, u hollada por los caballos, dice, ¿no? Entonces, ¿qué significado tiene esto? ¿Cuándo es que la sal pierde su efecto? Y aquí les doy la investigación que hizo Edesio Sánchez Cetina. Él dice lo siguiente y me encantó. La sal en la antigüedad, de acuerdo a la arqueología, se utilizaba para curar los hornos de leña por la parte interna y se utilizaba una capa gruesa de sal que permitía el momento que se cristalizaba por el calor y todo lo demás se conectaba con el barro y se formaba como una capa, permitía guardar el calor de tal manera que los hornos no perdían su función, sino al contrario se potencializaba el calor. Y cuando la sal perdía su función, ya propiamente de guardar el calor, le raspaban y al rasparle, eso que salía le botaban en la calle. Entonces la sal perdía su función. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros somos sal del mundo y perdemos nuestra función, que es mantener esa purificación que Dios nos ha otorgado, nos ha dado a través del Mesías, seremos hollados, pisoteados. Ya no seremos, ya no tendremos el valor por el cual Dios nos ha hecho venir a este mundo, porque ya perdimos el valor, porque perdimos el enfoque, perdimos la razón. Y aquí lo que está diciendo es, todas sus ofrendas tienen que tener sal, tienen que tener el valor, tienen que tener esa esencia.
Y ustedes son la esencia del mundo. Si ustedes pierden el valor, ya no sirve. ¿Se da cuenta la conexión que hacen este tipo de ofrendas? Levítico, cuando usted le empieza a mirar desde ese ámbito, va a mirar que Levítico tiene una conexión increíble con nuestro estilo de vida y nuestro comportamiento. Ahora, ¿cuántos tipos de pacto había en el Antiguo Testamento? ¿Qué nos dice? ¿Cuántos tipos de pacto? Ya hemos visto que hay un pacto de la sal que aquí nos expresa. ¿Qué otros pactos había? El pacto de sangre. El pacto de sangre. Muy bien, muy bien. Entonces, el pacto de sangre es el sacrificio que se hace con los animales delante de Yahvé. Hoy por hoy nosotros no hacemos pactos, por si acaso digo. Cuidado con aquellas personas que andan diciendo y hoy hacemos pacto delante de Yahvé. Lo que hacemos es un compromiso con Dios. Los pactos, el pacto propio, profundo, pleno, fue el sacrificio del Mesías, ¿sí? Entonces, el sacrificio de sangre se da de la siguiente manera, y aquí lo voy a exponer a continuación. Déjeme ver, aquí tengo la pizarra. Vamos a compartir la pizarra un ratito. Ahí estamos. ¿Sí aparece la pizarra? Sí, señor. Ya, ok. En el pacto de sangre, propiamente dicho, están presentes dos personas que van a realizar el pacto, ¿sí? Dos personas que van a realizar este pacto. Déjenme solo conectar esto. Ya, aquí estamos. Ahora sí. Se hacía un círculo en la arena. Ahí está el círculo. Y habían dos personas. No critique, se va al infierno. Ya, ahí están las dos personas. Cuando se hacía brit o pacto como tal, esta persona ingresaba al círculo y esta persona también ingresa al círculo. Entonces, ¿qué hacían? Veían a un animalito, ¿sí? No critique a mi animalito, ¿ya? Ahí está. Le degollaban y la sangre del animalito ponían alrededor del círculo establecido. Al cerrar el círculo, entonces el uno le decía al otro: hemos hecho pacto de sangre y hay un pacto de sangre entre tú y yo. Si uno de los dos no cumple con su pacto, lo que ha sucedido al animalito, es decir, lo que le degollaron, suceda con el que rompe el pacto. Ese era el sentido del pacto de sangre. Pero en el texto sagrado también hay otro pacto de sangre que tiene que ver con la intimidad sexual, o conocido también como pacto matrimonial, que esa es otra historia para otro momento. Ahora, ese es el pacto de sangre, ¿se da cuenta? Y eso es lo que está representando, eso es lo que se está representando el momento que se hace el sacrificio y la persona va, agarra de los cuernos al becerro, pone su frente y dice: ahora hago pacto delante del Señor. Le degollaban y la sangre no era puesto en un círculo, la sangre, dice el texto, que fue puesto en los cuernos de lo que es el lugar de sacrificio, pero también se llevaba para lo que es el atrio. Entonces, con todo esto, ¿a dónde llegamos? Que si nosotros no cumplimos el pacto realizado,
¿Cuál era la idea? El sufrimiento, la angustia, la agonía, incluso la muerte venía para nosotros. Dele gracias a Dios que no estamos en ese tiempo y que no nos toca hacer esas cosas, porque de seguro muchos de los que estamos presentes hubiésemos roto el pacto inmediatamente. Ahora, el pacto de sal. Esto es interesante. ¿Cómo se hacía el pacto de sal? Se ponía la sal en la mesa, no con salero. En ese tiempo no habían los saleros, por si acaso. Se ponía la porción de sal en unas bolsitas, la porción de sal. Y empezaban a tomar la sopa. Comían la sopa y en eso llegaban a decir, entre tú y yo hoy hacemos un pacto. Y el pacto de sal. El que hacía el pacto agarraba la sal y le echaba en la sopa del otro, así completita. ¡Pluc! Y le decía, si puedes volver a recoger toda la sal, entonces romperás el pacto que hemos hecho hoy, aquí. El otro agarraba también su bolsita de sal y pum a la sopa del otro y le decía lo mismo. Si puedes recoger toda la sal que está aquí en la sopa, entonces podrás romper el pacto, porque hemos hecho pacto de sal. Ahora la sopa se volvía una sola esencia. Sí, comían un poquito más, pero ahí lo dejaban. Pero ese pacto era la esencia que se volvía toda la sopa. ¿Se da cuenta? Ahí el pacto de sal era la representación de mi esencia en esa promesa hecha hacia el otro. Entonces ahí tenemos pacto de sal y pacto de sangre. ¿Sí? Entonces, con eso tenemos los dos pactos fundamentales que están presentes dentro del libro de Levítico. ¿Dudas, preguntas que tenga usted hasta aquí? ¿Todo está claro? ¿No me entiende nada? Eh, Mi querido hermano, coménteme. el pacto de sangre, ¿qué representaba? La vida propiamente del otro si es que rompía el pacto. Ese pacto de Mm, sangre era lo que sucedió a ese animalito con el cual hicieron el círculo. mm, Si es que rompo el pacto, lo mismo me iba a suceder a mí. O sea, sufrimiento y muerte. ok, eso era, gracias. Ok, con gusto. Muchas gracias. Entonces, a eso vamos. Volvamos a Levítico. Ahora, viene un pacto interesante. Perdón, una ofrenda interesante. Capítulo 3. ¿Qué ofrenda se presenta aquí o para qué esta ofrenda? ¿Qué dice el capítulo De 3? ofrenda de paz. La ofrenda de paz. Oiga, lindo esta ofrenda. ¿Y por qué dirá Isaías? ¿Por qué es lindo esta ofrenda? Por lo siguiente. Esta ofrenda, el sentido de paz es lo que marca la diferencia. La ofrenda de paz viene de la raíz más bonita que existe en la Biblia, que es la raíz Shalom. ¿Y qué es Shalom? ¿Qué era Shalom? ¿Qué traduce? Salvación, salvación. Shalom es paz. Pero Shalom no solo significa paz, sino significa restauración. También significa rectificación. Ahí estoy. ¿Me toca rectificar? Ya, ahí está. Rectificación. Y también significa pulir. ¿Sí? Todo eso significa Shalom. Sí, esto y mucho más. Entonces, Shalom es
una ofrenda de restauración, una ofrenda de rectificación, una ofrenda de pulimiento con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Todo ese propósito nos lleva a una nueva vida. Nueva vida. Todo eso nos lleva a que usted y yo tengamos una nueva vida. Shalom viene de la raíz shalem, shalem, ¿sí? Se mantiene las tres. En este caso voy a escribir aquí, ¿no? Para shalom. Y este es shalem. ¿Ya? Y shalem, ¿qué traduce? Íntegro. Viene del sentido de la integridad. Entonces, de ahí viene el nombre de dónde era Melquisedec. ¿Se acuerdan? ¿De dónde era Melquisedec? De Salem. Y Salem significa ese pueblo íntegro, era de la integridad. Por eso va más allá de simplemente un lugar. Era el sentido de integridad. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Esta ofrenda es una ofrenda para restaurar, para rectificar, para darme un nuevo sentido de vida en integridad. Oiga, lindo. Y ahí viene varias cosas. Dice, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrenda de ganado vacuno, ahí entra de ganado, entra también lo que es la harina, entran varias cosas que usted puede leer cuando tenga su tiempito, ¿sí? Y mire cómo cierra el 3 en el 17. Alguien que me ayude con la lectura, 3:17. Nunca deberás comer grasa ni sangre. Esta es una ley perpetua para ti que debe cumplirse de generación en generación donde quiera que vivas. Nunca comeréis ninguna sangre ni grasa, ¿sí? De estos animales que están para sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué no se podía? Porque la sangre es vida, ¿sí? Para ellos el sentido de la sangre era la vida del animal, era el alma, era parte de Damá, de donde viene la palabra Adam, ¿sí? Porque Damá es sangre, ¿sí? Y Adamá es tierra y Adam es humano. Entonces dice, no comerás la sangre porque esto es representación de la vida. Así que tú no vas a romper ese símbolo especial de la vida, dicho de otra manera. Ahora, el momento que no se cumplía el mandamiento, la persona estaba haciendo o simbolizaba que su acto era como haberse comido la vida. Y la grosura, ¿por qué la grosura? ¿Por qué la grasa? Porque el sentido de la grasa era único y especial como ofrenda para Dios. Es como yo voy a tomar lo que a Él le pertenece, esto es mío. Entonces dice ninguna de las dos cosas, porque estás levantando tu ego diciendo es mío, es mi yo, y aparte de eso tomando la vida. Es lo que hizo Caín a Abel. ¿Se da cuenta? ¿Y cuál era el problema de Caín y Abel? Era justamente después de una ofrenda. Tomó la vida de Abel. ¡Qué increíble! Todos estos detalles. Entonces, ¿qué nos estás diciendo? Si tú quieres presentar esa ofrenda de paz, tienes que restaurar, rectificar, pulir, ser íntegro para no tomar la vida del otro en el sentido de
eh, hacerlo sentir menos, quizás atacarlo, etcétera. Y sobre todas las cosas, que tú no puedes levantar tu yo, tu ego, tu orgullo y decir que tú eres superior a Dios. Y lastimosamente, aquí voy a decir algo. Hay algo triste, lamentable, que se va dando en algunas iglesias. El pastor Eliezer está presente y puede escuchar esto y le va a ayudar mucho en sus enseñanzas. Hablamos de adoración a Dios, pero queremos que Dios haga lo que nosotros pensamos. ¿Cómo así, Isaías? ¿Sí? En el momento en que nosotros decimos, o de alguna manera obligamos a Dios que haga lo que queremos. Porque Dios debe sanar a este enfermo. Por eso reclama a Dios lo que ya es tuyo. Oiga, cuidado con ese tipo de exclamaciones. Decreta, entre otros términos, que lastimosamente va en un sentido egocéntrico, porque yo le estoy queriendo decir a Dios lo que tiene que hacer. Y si no es la voluntad de Dios hacer eso, ¿quién queda mal? Quizás el pastor no, porque él está diciendo y después puede sacarse como torero diciendo, es que aquí no hay fe. Pero ¿quién queda mal? Dios. Porque estamos usurpando el lugar que no nos pertenece. Así que evite decretar, evite decir, yo decreto, yo impongo, yo esto. Usted no hace nada. Usted solamente, igual que yo, somos siervos de Dios, creación de Dios, y debemos ser humildes ante Él. Punto. Hay que tener mucho cuidado. Caso contrario, no hay shalom, no hay integridad, no hay restauración, no hay rectificación del alma. ¿Sabe por qué? Porque usted se está poniendo a un nivel de Dios. Así que lo que pertenece a Dios es de Dios. Y como bien dijo el Mesías, dale al César lo que es del César y a Dios lo que le pertenece a Dios. Nosotros somos de Dios, nuestra vida le pertenece a Dios y esa es la mejor adoración. Y el tiempo vuela y nos quedamos aquí. Y vamos a ver en el capítulo 4 la ofrenda por causa del pecado para ampliar al Mesías de acuerdo al libro de Hebreos. Pero eso lo veremos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Así que no se pierda la próxima semana en nuestro estudio bíblico. ¿Dudas, preguntas antes de cerrar? Pastor, yo tengo una pequeña inquietud en lo que habló del pacto de la sal. Mi querida Entonces, Ceci. entonces ese pacto, no le entendí muy bien lo que dijo al último, era como la esencia de la vida misma, algo así explicó. Sí, es la esencia. La sal tenía ese sentido de darle la esencia, el sabor, lo que realmente importa. Es por qué estoy en este mundo y para qué estoy en este mundo. Ese es el sentido de la sal. Por eso el Mesías nos dijo, ustedes son la sal. Entonces, ¿qué está diciendo? Ustedes le dan el sentido de la existencia incluso al mundo. Y eso está claro tanto en el libro de Colosenses, en el libro de Génesis. El ser humano fue creado y cuando fue creado todo tuvo sentido. Gracias, pastor. Revisen. Con gusto, mi querida Ceci. Mi querido Vladimir. Eh, ah, a ver, ahí está. Sí, perdón, pastor, ahí. También el momento en el que justo la última parte que usted estaba diciendo, el momento de orar, que sí, efectivamente a veces cometemos ese error, ¿no? De tratar de imponer nuestro deseo ante Dios. Pero al mismo tiempo, por ejemplo,
si más no me equivoco, Jesús nos enseñó que en el nombre de Él podíamos curar y podíamos hacer cosas, ¿no? Ujú. Entonces, es una línea muy delgada ahí en esa situación, en el momento de orar. Es que, ¿qué es el nombre? El nombre es Hashem. Y el nombre de Jesús está representado el nombre de Yahvé, el nombre primordial, Yud-Heh Vav-Hei. Entonces, cuando yo estoy diciendo en el nombre, ya estoy diciendo en el creador de todo, en el que ha hecho todo. Sin embargo, dice, nada has pedido. Una cosa es pedir, otra cosa exigir. Nada has pedido en mi nombre. Pide y se te dará. Entonces, si hacemos nosotros la petición con sabiduría y pedimos a Dios de acuerdo a su voluntad, como dice la primera carta de Juan capítulo 5 verso 17, nada han pedido en mi nombre. Pidan, y si pedimos con sabiduría, lo que hayamos pedido en la voluntad de Dios nos será dado. ¿Me explico? Pero si no hemos pedido de acuerdo a la voluntad de Dios, obviamente no vamos a recibir. ¿Y qué es pedir de acuerdo a la voluntad? Significa una petición con humildad. Miren las cosas. En todas los 4 evangelios no hay una parte en la cual Jesús exige a Dios algo. E incluso dice, yo hago esto, lloro por la causa de mis hermanos, porque yo sé que tú me das. Pero no está diciendo, es que yo digo que tú tienes que hacer esto. No, no hay esa línea. Entonces, bajo esa directriz, una cosa es pedir, otra cosa es exigir. ¿Podemos exigirle a Dios? Yo le recomiendo que no lo haga, porque si usted exige algo a Dios, sepa usted que primero Dios pasará la cuchilla de la circuncisión por su vida. Entonces ahí viene la exigencia, que eso es otra cosa, otro sentido, otro nivel que tiene que ver muchísimo con los sentidos de la eh, exigencia ante Dios. Incluso el mismo Elías, cuando oró para que caiga fuego del cielo, no dijo yo decreto que caerá fuego del cielo, no. Dijo Padre, en tu nombre y para que estos sepan, manda fuego. Y ¡fua! Cayó el fuego del cielo. ¿Sí? Entonces hay una diferencia en eso, entre exigir y pedir. Esa es la definición. Mi querida Sonia, con gusto. Pastor, escuchándolo, pues muchas cosas vienen a mi memoria y diría yo que la petición debe estar definitivamente sujeta a la voluntad de Dios. Amén. Así Y es. lo que el pastor decía de hacer la petición con sabiduría, creo yo y siento que la sabiduría definitivamente nos la da el poder estar sumergidos en la palabra del Señor, porque de lo contrario seguiremos estando rodeados y saliendo a flote ese yo y ese orgullo. Es, Recordaba yo cuando un cantautor cristiano estaba muy enfermo, Julio Melgar, mm, hubo algunas cosas públicas de algo otras personas decretando, diciendo, y a mí como que me dolía el corazón de ver cómo equivocamente empleamos el nombre del Señor para nuestros anhelos propios, para satisfacer nuestro yo. Y de verdad que eso es algo que me impresiona ver en personas que llevan mucho tiempo en los caminos del Señor, que todavía ese pedazo sigue siendo de tanta fuerza en ellos y que están fundamentados en que es así, es muy difícil a veces hacerles ver que están en una equivocación. de hecho, uno de los ataques directos es a la fe.
Ah, entonces tú no tienes fe. Ujú. Y claro, ya de entrada también la fe es un problema porque hemos entendido de una manera la fe que es muy griega y no desde el contexto propiamente hebreo bíblico. Mi querido Ajá. Johnny, Una de las preguntas que iba a hacer es, rápido. ¿Este estudio va a ser en directo, es con material o es así, reunión por Zoom nomás? es reunión por Zoom, es un tiempo de diálogo, de discipulado, de enseñanza para ir conociendo el texto sagrado. No Sí, sí, tiene un pero, material. Ujú. ah, sí, pero, ¿cómo decir? Mi petición es de propia mía, ¿no? A mí me gustaría mucho que contara con algún material porque mm, tengo la curiosidad que siempre las vuelvo a leer y aprendo más. Y eso, como que la grabación, si la envían, La sí, grabación puedo enviarle el momento que me pida. Con gusto puedo estarle enviando. ya, eso lo iba a pedir, porque para mí está muy lindo. Por lo más que yo me siento muy agradecido por haberme enviado esta reunión y la verdad le agradezco mucho. Y estaba leyendo el Levítico, pero la forma como me lo están explicando, lindísimo, ¿para qué le voy a decir? Men, Y me da más recursos para poder hacer muchas cosas que a la par me dan sentido y me completan, ¿verdad? Muchas qué gracias. lindo. Qué bueno, para eso estamos y para eso son estos tiempos de estudio, para motivarnos a leer la Biblia y mirar que la Biblia tiene el otro lado de la moneda, tiene cosas muy lindas, muy especiales. Bueno, cerramos este tiempo, que el Señor les bendiga Pastor, grandemente. buenas noches. Mi querido Clever, querido pastor, qué Ya gusto mandé 2 minutos y no saludarte. vio ni un minuto, creo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga, pastor. Bendiciones. Quería solo hacerle una consulta, ¿no es cierto? Sobre el tema del aceite, ¿no es cierto? El Ya, aceite es la manifestación del espíritu, ¿no? así Y, es. pero el aceite no es también provisión, por ejemplo, como la viuda, cuando le faltaba dinero para pagar las deudas, como murió el esposo, ella, a través del profeta Eliseo, llenó sus tinajas de aceite. Ujú, ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque lo que pasa es que mi esposa ha soñado con dos botellas grandes de aceite de 1 metro de altura ujú. y otro una pequeñita. Entonces, ¿qué cree que significa ese sueño? Como usted lo dijo, usted mismo lo interpretó. Entonces ya tiene la respuesta. De acuerdo a lo que aparece en el texto sagrado, el aceite va en dos líneas, ya para hilar fino con lo que usted expresa. Número uno tiene que ver con, bueno, va en tres filas, porque la primera es que se utilizaba aceite para evitar que las heridas se contaminen, las heridas produzcan más dolor, se suavice la piel y pueda cicatrizarse rápidamente. Entonces era una forma que se utilizaba el aceite para cerrar heridas. Entonces ayudaba muchísimo. Número dos, tenía que ver propiamente con ese ámbito de la manifestación del espíritu, ¿sí? En todos los aspectos que tenía que ver. Número tres, en cuanto a símbolos, sí tiene que ver como parte de la provisión de Dios, pero en momentos muy, muy, muy circunstanciales. Es decir, no en todo, sino son momentos muy específicos de la manifestación de Dios en cuanto a provisión, porque hay otras líneas que tienen que ver con la provisión, que eso también estudiaremos más adelante. Entonces, si dice que hubo una vasija grande y otra más pequeña y estaban llenas de aceite, bueno, al ser dos, tiene que ver con algo de nuestra vida. Recuerde que el número dos, así como es dual, también significa testimonio. Y el testimonio de los justos, especialmente presente en el libro de Macabeos, de el padre de Simón y Judas Macabeo, tenía una representación porque dice
unción del fuego, del aceite, del Espíritu de Dios está sobre mí. Entonces, eso va a hacer referencia el padre de Simón y Judas Macabeo, previo a el levantamiento de los macabeos. Claro, esto está en un libro apócrifo, pero era el sentido que ellos tenían en la antigüedad, ¿ya? También el aceite en ese ámbito. Porque son tres, como le decía, dos grandes y una pequeña. Ok, siendo tres, entonces hace referencia a la unificación, ¿sí? No, no le escuché ese corto, pastor. Siendo tres, ¿hace referencia a qué? A la unidad perfecta, unificación plena. Pero recuerde, si eran dos grandes, también mantiene el testimonio. Una Era pequeña, más pequeñita. claro. Entonces, detalles en eso, mi querido pastor. Amén, pastor. Gracias. Con gusto, vamos a orar. Aprovecho la presencia, mi querido pastor Eliezer. Guíenos en oración, mi querido pastor. Esperemos que su micrófono se pueda abrir. Ahí está, Ahí está, mi querido pastor. Qué bendición. Guíenos, por favor, en oración. excelente. Padre, te damos gracias esta noche por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias porque alumbras los ojos de nuestro entendimiento y nos llevas cada día más a entender, Señor, tu palabra, cada día más a entender a Cristo en tu palabra, Señor. Gracias. Yo te pido que a cada uno de mis hermanos que estamos aquí nos ayudes, Señor, a sentar todo esto que estamos aprendiendo, que tu palabra venga a traer fundamento a nuestro corazón y ese fundamento ponga la verdad y esa verdad nos haga libres, Padre. Te doy gracias, bendice, Señor, la vida de nuestro maestro Isaías. Señor, dale más gracias, sabiduría, y que esta noche, Señor, podamos descansar. Háblanos y guíanos en todo lo que vamos a hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Que el Señor sea con cada uno de ustedes.